A mí me gustaría decirle al gobernador que primero garantice el derecho a la vida en el estado de Jalisco y después se preocupe por el derecho a la felicidad. Y también dijo el gobernador que no está buscando huesos. Pues que no se haga güey, disculpe la palabra. Nosotros sí estamos buscando huesos y debería de ayudarnos también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto poderle saludar en esta nueva entrega de Partidero TV, un programa que corre en nuestras distintas plataformas, Partidero Jalisco en Face, también Partidero Jalisco en YouTube y por supuesto en partidero.com en lo que corresponde a nuestra página web. Bueno, usted se ha de imaginar cuál es el tema que nos ocupa esta semana, que corresponde propiamente a la primera del mes de junio, los primeros días de junio, y da la impresión de que el estado de Jalisco vive una gran crisis a raíz de lo que está sucediendo con la gran cantidad de personas desaparecidas. Un dato, solo para arrancar este día nuestra entrega. El ex rector Víctor Manuel González Romero hace una comparación a partir de los datos oficiales entre el gobierno del señor Jorge Aristóteles Sandoval, el último gobernador priista o el más reciente, contra los datos que se ofrecen por parte del gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, un gobernante emanado de Movimiento Ciudadano. Y bueno, las primeras conclusiones que se sacan son contundentes. Hay una diferencia, escuche usted, de un aumento del 72% con relación al número de desaparecidos. Este es el contraste que destaca el señor Víctor Manuel González Romero a partir del comparativo de los resultados o de la información de carácter oficial. Así es que ese es nuestro tema y le digo por qué. Hace unos días se reconoce de manera oficial que tan solo de una empresa reconocida ahora como el caso Call Center se desaparecieron 7 muchachos. Luego aparecen distintos funcionarios diciendo que esos jóvenes estaban quizá ligados con algún asunto de la criminalidad. Entonces nosotros convocamos a una persona que nos pudiera orientar de qué es lo que está sucediendo en este asunto. Se trata de Héctor Flores González, uno de los representantes de esta asociación denominada Luz de Esperanza. Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Ilústranos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que tratar de ubicar en todo este asunto que lo decimos, pero a lo mejor ustedes tienen otros datos, ¿no? ¿Realmente se está a punto de vivir una gran crisis por los desaparecidos en Jalisco? Me parece que ya la vivimos. Ya este año repuntó el tema de los desaparecidos. En solo 2 meses, al principio de este año, son más de 600 personas desaparecidas, reconocidas por el Estado. Eso es lo que llama más la atención, que contrasta con el tema o con el discurso político de que no se está viviendo ese tema, ese problema aquí en Jalisco. Ya la estamos viviendo, el Estado está completamente rebasado, no ha podido ni disminuir ni siquiera parar el tema de las desapariciones. Ya lo vemos con los chicos, especialmente del call center, que es un tema que viene arrastrándose desde hace años, el tema de call center, que si se hubiera trabajado al principio como se deben de trabajar todos los casos, no solo los de estos chicos, se hubiera podido evitar una tragedia. Hay información contradictoria en torno a lo que fue la forma como se fue dando a conocer este dato. Primero se decía que eran 4 jóvenes, después se reconoció que no eran 4, que quizá eran hasta 8, finalmente la suma queda en 7, pero en estos momentos en algunos medios de comunicación se especula sobre la posibilidad de que existan otros 2 desaparecidos de ese mismo call center. Sí, al parecer todavía no lo sabemos bien, pero parece que son 2 chicas más
y una tercera más, que fue el motivo de la manifestación del día de ayer, con la represión por parte de la Policía del Estado. Entonces se pudiera hacer que son 10 personas que tienen que ver con el tema del call center. ¿Y no forzosamente que fueran trabajadores de ese call center? No forzosamente las últimas 3, las últimas 2 no estoy muy seguro, 2 chicas, y la chica de la manifestación de ayer, al parecer desaparece en la zona del call center. Ahora, ¿qué información tienen ustedes? Porque sin lugar a dudas que llama mucho la atención la manera como las autoridades están manejando todo este caso. Seguramente que si hay un problema o un tema que le cueste mucho trabajo a la autoridad estatal abordar, es el tema de los desaparecidos. Y ayer, justamente cuando se está notificando sobre un enfrentamiento armado entre elementos del ejército y un grupo de delincuentes hacia la zona de los Altos Norte, se está también notificando de cómo la policía estatal desaloja a los manifestantes que estaban exigiendo justamente la aparición de una chica. ¿Qué información tienen ustedes de lo que está sucediendo dentro del estado? Mire, para empezar, la zona de Teocaltiche, ¿no? Me parece que es donde fue el enfrentamiento. En el tema de los desaparecidos, sabemos o tenemos información que ha llegado de manera anónima, no solo a nuestro colectivo, sino a otros más, de una zona donde utilizan las ladrilleras para calcinar cuerpos de personas desaparecidas. No se ha podido hacer una intervención por lo delicado del tema y el alto grado de peligrosidad que ha frenado las investigaciones y las propias intervenciones por parte de colectivos en búsqueda de personas en esa zona. A la par con desgraciadamente con la manifestación y cómo se da el tema del Estado, siendo sinceros, no hay ningún avance en las carpetas de investigación, ¿no? El Estado se está olvidando de hacer las búsquedas y la investigación en vida, y todo está volcado en la búsqueda post-mortem. Entonces es parte de la exigencia, no solo de la chica, sino de los miles de desaparecidos, que no hay ni un solo avance en las carpetas de investigación. Eso contrasta también con la posible, con lo que salió hoy la nota de que posiblemente en la barranca ahí de la zona de Mirador Escondido, que pudieran ser restos desgraciadamente, de las personas sustraídas, que tienen que ver con el tema del call center. ¿De dónde sale esa información? Si el día de ayer todavía no había avances, o se los estaban negando a las familias, y de un día para otro, en cuestión de horas, dan mágicamente con ese hallazgo. Vamos a ese punto, Héctor. El día de hoy se monta un mega operativo por parte de todas las fiscalías que están involucradas en algún asunto en lo que es la búsqueda y el asunto del rastreo de dónde pudieran estar los desaparecidos. Un mega operativo que yo no recuerdo que se haya visto de esta magnitud. Intervienen decenas de elementos de la fiscalía de distintas áreas, se ven decenas también de camionetas, se ve la movilización de un helicóptero para llevar a cabo esta búsqueda. La información da la impresión de que primero se filtra a un medio de comunicación y entonces nos obliga a todos los demás a empezar a rastrear qué tan cierto o qué tan falso pueda ser esta cuestión. ¿Qué es lo que ustedes visualizan de cómo se manejó esta información? Bueno, nosotros creemos que pues la Fiscalía actúa y filtra ellos mismos esa información para crear este caos mediático y que los medios se vean obligados a especular y después negar el hecho de que posiblemente pudieran ser. Eso para mí se me hace jugar con las víctimas, se me hace jugar con la dignidad de las personas que se encuentran, los restos de las personas que están ahí. Me parece una mala jugada de la Fiscalía, pero siempre estamos acostumbrados a que hagan eso, ¿no? Pero como te repito, lo más extraño es si son ellos, de dónde salió esa información, quién reportó ese hallazgo. Es una filtración. Es una filtración, pero ¿cómo obtiene la Fiscalía esos datos de investigación? Sabemos que la Fiscalía tiene cero iniciativa procesal. Por más mediático que sea un caso,
carecen de los medios para hacerse de las investigaciones si no es proporcionado por un tercero esa información. Entonces, ¿de dónde viene esa información? ¿Y qué es lo que aporta la investigación? Porque la Fiscalía está acostumbrada a decir, ¿sabes qué? Ya encontramos, y cierran el caso, ¿no? No se puede cerrar porque sigue la investigación, pero ya no hacen nada más. Entonces, desgraciadamente pudiera ser algún montaje o algo armado por el mismo gobierno del Estado para silenciar el tema de los desaparecidos y decir que al menos ya encontraron los restos, pero ¿de dónde sale esa información? O igual para negar todo y verse bien al decir que se está aclarando y que se está investigando para ver si se trata efectivamente de reconocer la identidad de algunas de las 7 personas desaparecidas. Ahora, desde otro punto de vista, seguramente que cualquier experto en cuestiones jurídicas sabe que detrás de una filtración también hay un ilícito, sobre todo si se logra descubrir que dentro de las personas involucradas en esa filtración pudiera haber algún agente investigador o algún funcionario de cierto nivel o de gran rango dentro de cualquier dependencia, ¿no? Pero hay algo mucho más grave que yo te quisiera preguntar en este programa, Héctor. El hecho de que se difunda de esta manera, que sea una filtración, nomás imagínese pues, las familias, las 7 familias que están a la espera de conocer un dato o de ver entrar por la puerta de su casa a su ser querido que se está buscando, lo primero que obtiene por parte de los medios de comunicación es esto, en donde se dice posiblemente, en el mejor de los casos, posiblemente se trata de los restos humanos de los 7 desaparecidos. Danos un poco la visión de lo que ocurre en el organismo que tú, junto con otras personas, encabezan, cuando se dan cuenta a través de los medios y no de la Fiscalía de un hecho de esta naturaleza. Es una tortura para las familias, no es la manera correcta de que te den a conocer sobre tu familiar que estás buscando. Obvio, siempre uno lo está buscando con la esperanza de que esté en vida, que siga vivo, pero no es la manera. De hecho, incluso como la Fiscalía da a conocer, no es la manera que se le debe de dar a conocer a un familiar de una persona desaparecida, porque no se apegan a ningún protocolo. Y esto evidentemente está fuera, si aún así actúan fuera de los protocolos para dar a conocer cómo es la manera correcta y legal de darle a conocer a una persona que ya se encontraron los restos de su familiar, esto sale, disculpa la palabra, está de locos, ¿no? O sea, no debe ser de esta manera. Y qué triste que el gobierno se maneje así, de esta manera, para poder callar a las familias, para poder ponerse una medallita de que están haciendo algo, cuando realmente no están haciendo nada, haciendo uso de esta información y filtrándola descaradamente, aunque sea un medio o a 2, a los medios que sean, pero es una falta de responsabilidad por parte del gobierno del Estado. Sí, porque escuchamos por la tarde el audio que dio el fiscal y llama mucho la atención la forma como hace el pronunciamiento. Primero dice, se escucha que va agitado y dice, déjenme tomar un poquito de aire, y luego empieza, ¿no? Y lo primero que reconoce es que no se tiene la certeza de que pudiera tratarse de los restos humanos de estas 7 personas. Y luego también se le pregunta si ya hay, pues cuando menos la condición de poder establecer si fueron 7 o si fueron 8 o si son 2 más, ¿no? Y lo que dice es, te lo digo por 10ª ocasión, son 7 nada más, no podemos meter a ninguno más en este asunto a partir de lo que nosotros estamos investigando, ¿no? Y da la impresión de que el señor o ya traía todo muy bien articulado, o sí, en efecto, hay algunas preguntas que incomodan por parte de los medios de comunicación. Y bueno, como reporteros, se cumple. El asunto es que los reporteros
tienen dos fuentes para acercarse al tema, los familiares o la autoridad. Y justo cuando se presentan los vacíos, empiezan toda una serie de especulaciones, de filtraciones, de información no confirmada que quiere subirse de manera muy rápida a la red o a los distintos medios de comunicación sin tener la certeza de que es cierto. ¿Qué tan grave es esto para una familia? ¿Qué tanto representa victimizar por dos ocasiones a cada una de estas familias? Como repito, es muy grave, eso debería estar sancionado y el Estado no debería participar de esta manera en esos montajes que propicia la misma Fiscalía. Para ustedes es un montaje. Sí, claro, o sea, porque si no hay una certeza, ¿por qué filtran la información? Sabemos que en la institución, por el sigilo, si les niegan incluso el acceso a la carpeta de investigación a los familiares directos, ¿cómo es posible que haya una filtración por parte de la misma autoridad? Es una filtración consentida, ¿no? Que quieren hacer creer que esa información de manera no oficial ellos no la dieron y van a buscar tal vez o por la amplitud del tema se va a olvidar de dónde salió esa filtración y va a quedar olvidado, pero eso pues no tengo palabras para las familias. Es una ofensa muy grave, ¿no? Si fuera mi hijo, yo estoy buscando a mi hijo y me dan y sueltan esa información, es algo muy ofensivo y revictimizante, y no debe de pasar, las familias no debemos de pasar por esto, ya pasamos por demasiado como para que la misma institución encargada de la investigación y procuración de justicia se preste a estos juegos y juegue con el ánimo y los sentimientos y todo lo que envuelve, todo lo que vivimos los familiares de una persona desaparecida. Ok, vayamos a lo que acontece este día, cuando estamos llevando a cabo la grabación de nuestro programa Partidero TV. Una manifestación el día miércoles que termina al menos con empujones y una persona que cayó en este forcejeo entre policías estatales y las personas que exigían a través de este tipo de protesta pública en la calle, cerrando una de las principales vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara, como lo representa la avenida Vallarta, una manifestación que termina de manera violenta. ¿Cuál es el saldo que ustedes tienen de lo que ocurrió el día de ayer? Todavía no sabemos bien cuántas personas salieron lastimadas. Sí, sabemos que no solo es la persona que se ve en el video cómo se cae, en los forcejeos, pero hubo más personas lastimadas. No sabemos bien el número exacto porque no se presentó denuncia en visitaduría. Lo más grave es que se está haciendo una costumbre por parte de la Policía del Estado reprimir de manera violenta las manifestaciones. El 31 de marzo, o 30, perdón, no recuerdo bien, tuvimos una manifestación en la Fiscalía donde la presidenta del colectivo al cual pertenezco, la cofundadora Liliana Mesa, todavía está dañada de una cervical, la mordieron en la mano y está llena de raspones. ¿Cómo que la mordieron en la mano? La Policía del Estado la mordieron, trae una mordida aquí que está plenamente fotografiada y con el parte médico por parte de la Policía del Estado. Entonces, estamos viendo cómo el gobierno reprime y ataca y hace el uso excesivo de la fuerza para contener a los familiares, que no estamos rompiendo la ley en las manifestaciones, es el ejercicio, el pleno ejercicio de nuestros derechos y el derecho a la resistencia, ¿no? Por parte de una inactividad o falta una omisión por parte de la autoridad, y estamos en nuestro derecho, estamos plenamente usando el ejercicio de estos derechos a la libre asociación, a manifestarnos, incluso a resistirnos, por eso es por parte del Estado. Entonces eso se me hace otra rayita más, como dicen vulgarmente, al tigre, de las partes de las omisiones del Estado y todavía atacando de esa manera, porque los policías estatales no se manejan solos. Claro. ¿No? Ellos cubren. Y tienen una orden y ellos cumplen con la orden. ¿No? No podemos tampoco criminalizar a toda la policía del Estado
por culpa de una persona que es la que los manda a hacer este tipo de cosas. Sí, efectivamente, pero Héctor, creo que en este momento en específico y hablando sobre la función que tiene que cumplir frente a las familias de los damnificados, uno pensaría, ¿no? Qué trabajo tan ingrato. La verdad, sí. ¿Qué sucedería si volteamos tantito el tono de la realidad y ponemos en condición de manifestante a cualquiera de ellos por la pérdida de uno de sus seres queridos? Y entonces ponemos a cualquiera de los manifestantes con uniforme. Seguro que a lo mejor habría una actitud, no digo de amor, sino cuando menos de misericordia, creo que es la palabra. No sé si sea esa la palabra, pero como que da la gana invertir el asunto para ver cómo responde la gente que porta uniforme. Efectivamente, tienes toda la razón. Hay que ser muy respetuosos con ellos, porque finalmente están a expensas de una gran cantidad de presiones. Pero voy a otro punto. Se reconoce acá en la zona de Valles que se detiene, creo que a 4 policías por estar involucrados en asuntos de desaparición de personas. ¿Qué piensan ustedes? Pues que faltan muchos. Y faltan más, no solo policías del estado, policías municipales, sino que realmente los que están viviendo en una total impunidad son los mismos elementos de la Fiscalía del Estado. Sabemos en varias carpetas, en la mayoría, están presentes personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco en las desapariciones. Tenemos bien detectadas las áreas de esta Fiscalía, de la que los mismos elementos de la Policía Investigadora son los que participan y se prestan a este tipo de acciones. Es un tema de corrupción y de impunidad que llega a los más altos niveles aquí en Jalisco, no solo involucrando a estos elementos y a las policías, sino incluso hasta el mismo escudo urbano, el C5, ¿no? Que borran evidencia a lo loco, videos. Entonces, qué bueno, pero faltan más, ¿sí? Y eso es taparle el ojo al macho, ¿sí? La Fiscalía se niega a investigar a sus elementos, hay un rechazo, inclusive ni siquiera la Fiscalía manda desaparición forzada, los casos donde posiblemente o presuntamente hay elementos de la misma Fiscalía que participan de estos actos, y lo dejan en la investigación como si fuera una desaparición por particulares. Entonces, de hecho, si me permite abonar al tema de Valles, yo solicité una intervención en zona de Valles porque hay posiblemente un campamento del crimen organizado que se reactivó, que ya había sido intervenido hace varios años, y no hay avances. O sea, hay una impunidad tremenda en el Estado, una corrupción, ¿sí? El hecho de que hayan caído estos policías y otro jefe más de la policía de la zona de Valles, pues sí es un avance, pero faltan muchísimos más, la verdad. Y por supuesto que nos pone en la necesidad de observar en dónde hay algunos desaparecedores, ¿no? Porque recuerdo un congreso, un encuentro de carácter internacional entre varios de los médicos forenses, los expertos en medicina forense y los expertos en todo lo que tiene que ver con la medicina legal aquí en Guadalajara, cuando el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses era encabezado por el maestro Luis Octavio Cotero Bernal, una persona experto del Servicio Médico Forense de Guatemala les decía a los de Guadalajara, a los que participaban en ese evento de aquí de México, que el principal problema para tratar de ubicar la dimensión del problema era el ubicar dónde están los desaparecedores. Y por esto que tú nos dices, lo primero que brinca es, caray, entonces se tendría que empezar por indagar en las propias instituciones como la Fiscalía, como las policías municipales, como la Policía del Estado. ¿Cuáles más? Y en el mismo escudo urbano y las autoridades que los protegen, ¿no? Porque, o sea,
son mitos urbanos, pero sabemos que es una realidad, que el brazo armado del cártel que domina aquí en el estado es la misma Fiscalía del Estado, ¿no? Incluso en algunos casos se ha documentado que los que han llegado a levantar o asesinar personas llegan en camionetas oficiales. Entonces, y todo esto, obvio, hay una persona arriba que bajo su complacencia o su permisividad actúan este tipo de personas y siguen en la institución, ¿no? Y siguen causándole este daño terrible al pueblo de Jalisco. Sí. Entonces, más bien yo pienso que no solo es limpiar los cuerpos policíacos, sino irnos más arriba, con las personas que están al mando de estos cuerpos policíacos y de estas procuradurías o fiscalías, porque son los que realmente tienen el poder para poder desaparecer a una persona, ¿sí? Porque es realmente muy difícil sustraer a una persona, privarla de su libertad, con toda la infinidad de cámaras que en el caso de los desaparecidos siempre fallan. ¿Pero por qué? Porque hay una corrupción y hay impunidad y se borran estas cámaras. Porque las cámaras están ahí para cualquier otro tipo de delito, ¿no? Incluso en las llamadas de emergencia, en los posibles casos de sustracción o de privación ilegal de la libertad, el tiempo de respuesta de las policías es de 1 hora hasta 2 horas. Con todo y lo que es el sistema de videovigilancia. Con todo y el sistema de vigilancia. Si usted hace una llamada al 089 o al 911, a los 4 segundos que usted realizó la llamada de manera automática, se mandan todas las alertas a Fiscalía Remota, Policía de Tlaquepaque, a todas las policías y a todas las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. ¿Cómo es posible que en los casos de desaparecidos, donde hay una denuncia telefónica al momento de los hechos, y que a los 4 segundos de esa llamada todas las autoridades y corporaciones policíacas o de seguridad pública conocían de los hechos, no hicieron nada hasta después de 1 hora? Entonces, es una corrupción y una impunidad terrible, ¿no? Que no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, sí, agarraron a 2, 3 policías que están involucrados en temas de desaparición. Todos ellos tienen un jefe y todas esas personas actúan con la complacencia o permisividad de alguien que les da el poder para poder hacer eso. O con la negligencia. O la negligencia. Pero si hablamos de negligencia, yo creo que es peor, o sea, que unas personas con tan poca capacidad estén al mando de las corporaciones policíacas o al mando de grupos de investigación. O sea, lo uno como el otro, yo creo que está peor, que la impunidad, o que estas personas no tengan la más mínima capacidad para realizar las actividades que están haciendo. Ok, Héctor, bueno, hay que comentarlo. Nos llega la solicitud de unos compañeros de la televisión estadounidense solicitando el apoyo de Partidero para tratar de ubicar a algunos de los familiares de estos desaparecidos del call center. Así te lo hicimos saber. También estaba convocado para este día al menos 1 o 2 de los integrantes de las familias de los desaparecidos. Nos notificas, ya casi a punto de entrar a grabar, que no fue posible tenerlos en este programa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por el tema de las bolsas. La aparición de estas bolsas. Por el hallazgo de estos restos, pues las familias están pues muy consternadas y están a la espera de que las autoridades les den una información, ¿sí? Para que vean la gravedad y de la poca responsabilidad de la Fiscalía al emitir estas declaraciones o al infiltrarlas, el daño que le causan a las familias, ¿no? Las familias están desde la mañana al pie del cañón esperando información que sabemos que posiblemente no llegue hoy ni mañana, y mantenerlas en vilo es un acto de tortura. Así es. Y bueno, entendemos que ya se inició con el asunto de las muestras de ADN para poder hacer los respectivos análisis para ver si se puede identificar algunas de ellas. Ahí sería otro tema. Usualmente, cuando se encuentra un cuerpo,
y llega al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tarda más de 15 días en entrar al sistema. Y cuando se pide una confronta directa con algún segmento, porque esa es la manera, ¿no? O sea, si vienen segmentados los cuerpos, desgraciadamente hay que hacer las familias tenemos que reconocer todos los segmentos y armar el rompecabezas del cuerpo. Eso es otro acto de tortura terrible, ¿no? No lo deberíamos de hacer nosotros, lo debería hacer una autoridad competente. Después de eso es solicitar la confronta directa con cada segmento, que pudiera durar de 1 mes a 2 meses o hasta más. Entonces, siguiendo los pasos que usualmente hace el Instituto Jalisciense y la Fiscalía en conjunto, pues el reconocimiento de un cuerpo segmentado pudiera llevar, en el mejor de los casos, 9 meses, ¿no? Dado el atraso y el poco personal que tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entonces, hay que esperar a ver si ya empezó ese proceso, en cuánto tiempo le van a dar esta información a las familias, y en el caso de que se les proporcione como debe de ser, de manera inmediata y exhaustiva, entonces la siguiente pregunta es, con todos los miles de desaparecidos que están en CEMEFO, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay esa misma celeridad en la confronta de los cuerpos? O sea, justamente hoy leíamos en la sección de la partida de partidero.com algo similar a esto o algo relacionado, ¿no? A propósito de los asuntos de las manifestaciones callejeras por parte de las personas que tienen perdido o que uno de sus familiares no regresa a casa. Decía esa columna, ¿qué tal si cada una de las familias de los desaparecidos tuviera la capacidad para llevar a cabo una manifestación callejera ante la desesperación que se está viviendo? ¿Qué pasaría? Se colapsa el Estado y saldría, yo creo que lograríamos el objetivo, al menos cambiar las instituciones que están a cargo de la investigación y búsqueda, inclusive hasta yo creo que soñando una manifestación con al menos la mitad de las familias que estamos en que estamos viviendo esta tortura, esta pesadilla. Fácilmente con la mano en la cintura podríamos sacar gobernador y poner otro gobernador que realmente haga lo que tenga que hacer en el Estado, no solo en el tema de los desaparecidos, sino en todos los temas. Pero pues, ese no es su pronunciamiento, no están pensando en eso. No, nosotros queremos que se cumpla la ley. No queremos nada especial, ningún trato diferente. Solo queremos que se cumpla la ley al pie de la letra, ¿no? Nosotros como ciudadanos tenemos obligaciones ante el Estado, pero también tenemos derechos. Lo único que queremos es que se cumplan estos derechos, ¿sí? Si ya está en la ley, o que modifiquen la ley. La ley establece ciertos derechos, obligaciones hacia nosotros y hacia nuestros hijos o nuestros familiares desaparecidos. Lo que exigimos es el cumplimiento irrestricto de la ley. Que el Estado se apegue al Estado de Derecho y no como estamos ahorita, un Estado fallido. El tema de las manifestaciones es el temor con el que vivimos las familias, la revictimización y la criminalización, y todos estos temas que desde que tú llegas y pones tu denuncia porque tienes un familiar desaparecido, el trato que te da la autoridad es horrible, es fatal, y va encaminado a que a la familia le cueste trabajo regresar a pedir informes. O sea, está hecho para que la familia o el denunciante ya no regrese por la forma en que fue tratado. ¿Tienes tu idea de cada uno de los desaparecidos, en donde sí hay constancia, sí se acude a la Fiscalía, sí interviene el Ministerio Público, cuántas personas prefieren no presentar en ese nivel el reclamo? ¿Cuántos desaparecidos habrá por cada uno? Mire, lo que más o menos nosotros que nos ha llegado esa información, hablando extraoficialmente con muchas autoridades, inclusive federales, es que en Jalisco hay 70 desaparecidos aproximadamente al día, con denuncia aproximadamente 45.
Entonces casi el 50, el 60%, el 50%, a grosso modo, son las personas que denuncian. Entonces, por cada uno hay otro o dos al menos personas que no denunciaron. Ok, pues vamos llegando al final de este programa. Fíjense que llama mucho la atención un anuncio que está en distintas partes de la ciudad, particularmente en algunas de las estaciones del tren ligero, en donde se habla del derecho a la felicidad. Y yo no sé si cuando algunos de los promotores de esta frase, pertenecientes al Movimiento Ciudadano, pensaron en lo que significa la infelicidad de tener a un ser querido desaparecido. Me imagino que no. Ese es un punto. El otro punto que llama también mucho la atención es que por estos días el gobernador dice que se ausenta no mucho tiempo, quizá 24 o 48 horas, pero resulta por demás interesante y preocupante la forma como la gente cuestiona este anuncio del gobernador, pero anuncia su momentánea ausencia después de una serie de hechos y de datos que dan fe de cuál es la principal preocupación de un mandatario en el estado de Jalisco, ¿no? Se vio muy activo para estar presente en lo que fue la presencia aquí del Checo Pérez, después se le vio muy activo también en la pelea del Canelo Álvarez, y también se le vio muy activo desde la semifinal, cuando las Chivas estaban a punto de acariciar la gloria, que no logró este triunfo, pero ahí sí se le vio al gobernador en todo este tipo de situaciones que uno podría argumentar en el lado de la felizología. Tenemos gobernador. Del lado donde ustedes están viendo las cosas, ¿qué ocurre, Héctor? No tenemos nada, no tenemos ni acompañamiento, no tenemos autoridad, no hay alguien que se haga responsable por los temas de la inseguridad y de los desaparecidos. Sí lo veo y me da un coraje personalmente cuando veo esto del tema del derecho a la felicidad. A mí me gustaría decirle al gobernador que primero garantice el derecho a la vida en el estado de Jalisco y después se preocupe por el derecho a la felicidad. Y también dijo el gobernador que no está buscando huesos. Pues que no se haga güey, disculpe la palabra, nosotros sí estamos buscando huesos y debería de ayudarnos también. Ahí le dejamos una sugerencia para los padres de familia. ¿Qué hacer cuando hay temor en estos momentos? ¿Qué hacer con los hijos? ¿Qué le sugieres a la población? Bueno, ante ya la desaparición, les sugiero a todos que levanten su denuncia, que vayan a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Hay que entender que la Fiscalía investiga el delito y la Comisión de Búsqueda es la que busca a las personas. Entonces, hay que hacer eso, poner denuncia, ir a la Comisión de Búsqueda y obvio ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja que indudablemente te están violentando algún derecho desde que pone la denuncia. Y en el caso... de manera preventiva, ¿qué se puede hacer? De manera preventiva, es muy difícil, puesto que ya hasta se los llevan de su casa y cometen, ¿no? Se llevan a todo tipo de personas, pero estar muy atentos con las amistades, estar muy atentos con el comportamiento de los hijos. Esto no es para revictimizar ni criminalizar a nuestros hijos ni a los desaparecidos, sino ver señales de algo raro, alguna actividad que sea inusual, alguna amistad o algún lugar a donde ellos vayan. Estamos viendo que están desapareciendo a muchachos, no por el consumo de drogas, sino porque en sus núcleos de amigos se está dando algún tipo de consumo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, hay que estar muy abiertos a las necesidades de los sentimientos de los hijos, para evitar cualquier tipo de conducta rara, o que se vayan, se desvíen un poco, o tengan estas amistades que dentro de ese grupo pudiera propiciarse una desaparición, porque lo que estamos viendo es que donde hay algún tipo de consumo,
la Fiscalía, en conjunto con el crimen organizado, llegan a hacer estas privaciones ilegales de la libertad que terminan siendo con desapariciones. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones, para dar con los puntos de venta o incluso solo para preguntarles a estas personas dónde consigan el tipo de droga que consumen y todo eso, para poder ellos abastecer esta droga. Entonces, es muy difícil el tema de la prevención, pero bueno. Ok, pues muchas gracias, Héctor Flores González, uno de los coordinadores de Luz de Esperanza en el estado de Jalisco. Ahí tiene usted sus recomendaciones, ahí ha escuchado también las observaciones, su opinión, que por supuesto las asume a título personal. Nosotros como medio de comunicación consideramos que es importante buscar la contraparte de lo que están argumentando desde el punto de vista discursivo las autoridades, y lo presentamos tal cual, buscando a quien nos puede ofrecer la información que consideramos pertinente que usted conozca. Por lo pronto, le agradecemos el favor de su atención. Nos despedimos, no sin antes mandar una felicitación y un abrazo a todos los integrantes de Radio Universidad de Guadalajara, cuando esta emisora de carácter público está cumpliendo sus 49 años de existencia. Un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias.